Otra vez, en nombre del equipo organizador de este ciclo de la Argentina de Geografía Física, les doy la bienvenida. El equipo se compone por varios profesionales de la geografía física, la doctora Alicia Campo, Magister Graciela Benedetti, la doctora Natane, el doctor Félix Contreras y la doctora Valeria Duval. También participa ofreciéndonos el soporte técnico la Universidad Nacional del Sur y su técnico Darío Bonotti, que se ocupa de esta parte. Queremos invitarlos a participar de una encuesta que ha sido publicada recientemente en el sitio de la Red Argentina de Geografía Física. Esta encuesta se trata de una tesista que está trabajando sobre la relación clima-turismo y cuya directora es la doctora Verónica Gil. Tiene que contar con un mínimo de 1.500 encuestas para su tesis doctoral, y todavía le faltan alrededor de 300 respuestas. Así que los invitamos a todos que por el link que se encuentra en el sitio de la red puedan participar. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación de Julio Costello, quien brindará la conferencia de hoy. Él es profesor, licenciado y doctor en geografía. Este último título lo obtuvo en la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular en 2 cátedras, que son Geomorfología e Hidrografía y Metodología de la Investigación de las Regiones Secas. Esto es en la Universidad Nacional de Catamarca. Ha obtenido varias distinciones, entre las que podemos mencionar el Premio Universidad Nacional de Catamarca al mejor promedio de la promoción universitaria en 1983. También obtuvo el premio a la producción científica, distinción a la producción universitaria, mención de honor al desarrollo y exposición de la tesis doctoral en la Universidad Nacional de Cuyo, y el premio de la Universidad Nacional de Catamarca a la producción académica año 2018. Otras actividades relacionadas a la docencia universitaria. Fue jurado de concursos en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata y en el Departamento de Agrimensura, como también en el de Geografía de la Universidad Nacional de Catamarca. Ha sido jurado de tesis doctorales en diferentes universidades y director de tesis de un doctorando en el exterior. En investigación se desempeña como director de proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Catamarca, desde el año 1990 hasta el presente. Posee publicaciones nacionales e internacionales en temas de la especialidad. Es miembro de la Unión Internacional de Geografía desde el año 2003 hasta la actualidad. También es miembro de la mesa directiva de Comland, Comisión de Degradación de la Tierra, entre los años 2004 y 2008. Es miembro de la Red Argentina de Geografía Física desde el año 2014, y entre los años 2016 y 2018 fue su presidente. También es miembro del directorio de Latin Geo de la Universidad Nacional de Catamarca, Convenio Ibero-Argentino, desde el año 2014. Entre otras actividades, es asesor de proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Catamarca y jefe de investigación de la Escuela de Arqueología. En la Universidad Nacional de Catamarca es director de investigación de la Facultad de Humanidades, miembro del Consejo de Investigación y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. Es coordinador del primer Simposio Internacional de Degradación de la Comland, Unión Internacional de Geografía de Catamarca, y de cursos de posgrado de la especialidad. En la actividad privada es gerente de la empresa consultora y de gestión ambiental minera Geoservicios, dedicada a la recuperación de campos de perforaciones, manejo de laderas y manejo de cuencas. Por último, en sus tiempos libres, Julio se dedica a realizar tareas de investigación de campo, a leer sobre estrategia e historia militar,
a compartir con su familia de geógrafos y afines, y a disfrutar con sus hijos de la pesca de truchas. Así que bueno, es una persona muy ocupada. Gracias. Le damos la palabra al doctor Julio Costello, quien va a disertar sobre Cuando el hombre ahoga las cuencas, evento catastrófico de Catamarca, República Argentina. Bueno, Adelante, Julio. muchísimas gracias. Antes de iniciar esto, quisiera destacar y agradecer la predisposición y la invitación a participar en este evento interesante que lo único que hace es jerarquizar a la Red Argentina de Geógrafos Físicos, y quiero agradecer esto en el nombre de las personas de Jacqueline Beltrán, presidenta, en nombre de el trabajo tremendo que realiza Graciela Benedetti y Alicia Campos desde la Secretaría, que vemos cómo la información fluye desde ese nodo de manera directa a cada uno de los miembros de la red. Quiero destacar la predisposición, el trabajo de nuestro amigo Nacho Contreras, del doctor Contreras, quien propuso esta hermosa idea de comunicarnos con trabajos para que de alguna manera la red siga teniendo ese alimento del saber, de la comunicación y de la especialidad en la República Argentina. Mi agradecimiento también a Natalia Picone, que continuamente la veo conectada, tratando de resolver los problemas que podemos tener quienes nos conectamos, y en este caso particular agradecer la coordinación de Elsie Jurio, una persona que conozco hace un tiempo interesante esta parte y que me da un tremendo gusto de poderlos conectar. Para iniciar la exposición en el día de hoy, les voy a pedir un poquito de atención, porque con la idea de ser didáctico se han montado imágenes de manera tal que nosotros podamos ir sacando toda la información al respecto para entender este triste problema que tenemos los catamarqueños, que es soportar castigos a lo largo de nuestra historia, al menos desde la historia española, de la poscolonia, que es la que conocemos, como lo vamos a ver en el desarrollo del trabajo. Bueno, esta primera, y lo vamos a hacer desde esta primera imagen en la que estamos viendo, se trata de un clúster de bloques, de boulders, o sea, edificios, sería un poco la traducción al español y en el campo de la geografía, de la jerga, de la geografía física, este clúster de boulders imbricados en el sentido del escurrimiento en el desastre del rodeo. ¿Por qué el título? Cuando el hombre ahoga las cuencas. Porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar la frase, el evento catastrófico, que acabó con tal cuestión, una población, una villa, etcétera, etcétera. En realidad, llegar a cuando el hombre ahoga las cuencas como título surgió al final de todo un proceso, de un trabajo de terreno, de investigación, en fin, de la búsqueda de información para poder entender este problema que, como lo van a ver al final, es un tema bastante caro a los sentimientos de los catamarqueños. Volviendo al tema de la imagen que tenemos al frente, lo que tenemos acá es un depósito de rocas que evidencian dos etapas en su vida a lo largo del tiempo y del tramo de distancia en el cual se han manifestado y en el cual generan una serie de manifestaciones que permiten que estos bloques, generalmente tienen diferentes tipos de forma, vayan teniendo esta forma redondeada a consecuencia del track pool. En estas rocas podemos observar un color más oscuro, que es el que estoy señalando acá, acá, en este bloque, acá y acá, en este otro, que corresponden a estadios en los cuales
estos cuerpos estuvieron detenidos en el cauce del río por mucho tiempo. O sea, que evolucionaron, entre comillas, por atrición, por erosión, in situ, en el lugar. Hasta que en esa historia aparece un movimiento, una precipitación, un volumen, un caudal muy grande de agua que hace de que estos megabloques pueden moverse y pueden traccionar dentro del cauce del río. Esto significa que hay un periodo en el cual el bloque está estático y hay un periodo bien marcado que aparece en estas caras pulimentadas recientes, posterior al evento, que conforman el proceso de erosión ya por track pull o por rodamiento de los bloques a consecuencia de ese volumen de agua muy intenso que fue el que produjo esta manifestación. Esto nos indica que por un lado pueden existir corrientes o avenidas o crecidas normales que obedecen a una recurrencia de 3 o 4 años, pero el movimiento y la ubicación en este lugar obedecen a recurrencias, a volúmenes, a caudales muy grandes que corresponden a épocas históricas. Bien. A ver un momento, vamos a... Catamarca, una provincia asignada históricamente por las inundaciones. Bueno, lo que tenemos en este slide es parte del acta fundacional de la ciudad de Catamarca, que originalmente fue fundada dentro del valle, originalmente fue fundada en una de las márgenes del correspondiente al río del Valle, que era anualmente atacada o cada 2 años atacada por grandes inundaciones que ponían en peligro la ciudad. Por eso es que dentro del acta de Mendoza y Mate de Luna en el año 1683 aparece este párrafo. No se decidió por los lugares elegidos por los vallistas y seleccionó, dice, un lugar en la otra banda donde actualmente se encuentra la ciudad, actual asiento de la ciudad, por considerarse un paraje, dice, capaz, hermoso y resalto seguro de toda inundación. Le dio el nombre de ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el 22 de junio de ese año, donde elige a los cabildantes de la nueva ciudad. Esto es un indicativo interesante porque al momento de la colonia, la fundación de la ciudad de Catamarca tiene problemas a consecuencia de precisamente las inundaciones. Bueno, y vamos a hacer una especie de línea histórica de los hechos más sobresalientes de los cuales podemos conseguir información. El más antiguo que encontramos es un evento sucedido en la ciudad de Andalgalá en el año 1915, donde hubo 35 víctimas y el material acumulado se estima en la actualidad, después de hacer un trabajo de relevamiento de las imágenes, de aproximadamente 36.000 metros cúbicos en el lugar donde se encuentra ubicado un puente, que ya vamos a ver la imagen. Obviamente con daños a la propiedad privada y a la obra pública. Pero en el caso de Andalgalá, el paisaje de los grandes campos o bolsones de la provincia de Catamarca se caracteriza porque cada canal de descarga posee un área de depósitos aluviales a la manera de abanicos o conos o pseudoabanicos o pseudoconos que nos están indicando que las mecánicas han sido muy interesantes a lo largo de la historia geológica de estos paisajes y que de pronto cuando el hombre se asentó en algún lugar no tuvo en cuenta precisamente ese tipo de dinámica que en algún momento ya de la historia del hombre ubicado en el lugar se va a hacer presente y va a generar problemas como estos que estamos viendo acá. Esta fotografía corresponde precisamente a 1915. El puente de arco de medio punto que ustedes están viendo acá es el mismo que aparece acá. En este sector es donde se estima
más o menos ese volumen de material, 36.000 metros cúbicos de materiales acumulados, y vemos en la imagen inferior, que corresponde precisamente hace unos meses atrás, en la misma ciudad de Antofagasta, en el mismo lugar, perdón, cómo el puente y cómo el antiguo cauce se ha transformado en una vía de circulación. La ribera o los bordes han ingresado dentro de la, o mejor dicho, el hombre ingresó la trama urbana dentro de esas áreas activas y finalmente el cauce termina incorporándose al casco urbano o a las avenidas de circulación que tiene esta ciudad. En esta otra imagen tenemos un acontecimiento también, pero de características diferentes. Se produce en el piedemonte occidental de las sierras de Aconquija, un piedemonte que se caracteriza por tener un clima bastante árido, con precipitaciones, si bien no intensas en cuanto a cantidad, sí en cuanto a la torrencialidad. Y los bordes que estamos viendo acá son depósitos aluvionales modernos y antiguos. Estos que vemos acá son a la manera de paleoconos que nos están indicando que este tipo de manifestación prácticamente es tan antigua como el campo mismo. Es el bolsón del campo de los Pozuelos en el interior de la provincia de Catamarca, donde se manifestó, mejor dicho, un debris flut, o sea, una corriente de barro, que se desplazó muy despaciosamente. Es típica la dinámica de estos eventos, pero sí sepultó campos de cultivo y esta casa que nosotros vemos acá, que era la casa de la persona que atendía la bomba de obras sanitarias, que fue prácticamente sepultada. Acá, esta persona que está parada acá nos indica el nivel actual del piso y las personas que están ubicadas acá nos indican el nivel del piso al momento previo a ese evento. O sea, la casa quedó en un pozo, mientras que en el interior las marcas de crecida del mudflut indican más o menos una altura de 1 metro y medio aproximadamente desde el piso. Esto está indicando o nos está mostrando, al igual de lo que vamos a ver acá, que toda la provincia en cada uno de sus paisajes, que son particulares y que son diferentes, se caracterizan por este tipo de manifestaciones cuasi catastróficas o catastróficas, ¿no? El departamento Capayán, en el año 1987, acá hubo 18 víctimas. Lo que estamos viendo es el resto de un ómnibus en el cual circulaban estas personas. El accidente o esta fatalidad se produce en esto que estamos viendo acá, que es la quebrada de la Cébila, por donde se traza una ruta que constituye una de las arterias económicas más importantes de la provincia de Catamarca, porque conecta el centro político de la provincia con el hinterland, con la tierra interior de la provincia, con el resto de las regiones, y es la única vía donde podemos realizar movimientos con cierta velocidad sin estar condicionados por los valles o las estructuras que son nuestro gran problema de comunicación. Acá hay detalles interesantes para ver en esta imagen. La ruta fue reconstruida, esta es una ruta nueva, lo que estamos viendo acá es una fotografía de hace 2 años atrás, pero indudablemente esto no es una crítica, sino más bien, no sabría qué decirlo, pero es una falla en la ingeniería, porque si bien acá nosotros tenemos una alcantarilla que al parecer funciona muy bien, de pronto acá tenemos un control de estructura que me genera un meandro con un área exterior erosiva muy intensa, que es la que termina destruyendo parte del camino. Esto sucedió a lo largo de toda la ruta, no es un lugar puntual. Y lo que estamos viendo atrás son vehículos de transporte que, gracias a Dios, se ubicaron en una zona. Esto sucedió durante la noche, en una zona en la cual hasta ese momento no hubo problemas. El problema fue después cuando la ruta se empezó a desmoronar. En el departamento Paclín, en el año 2017, que fue un año bastante crítico,
tenemos también un evento bastante interesante. Este es un valle muy estable con una pendiente de 0,50% aproximadamente, o sea que en 100 metros, 50 centímetros o menos podemos tener de desnivel. Esto hace de que las crecidas acá se comporten de una manera particular porque no hay incisión vertical, no hay cut, no hay cortes que determinen un cauce profundo, sino más bien hay un equilibrio entre la erosión y la erosión, la carga y la descarga de materiales, por cuanto el río se mantiene estable con flujos laminares que generan en las grandes crecidas erosión de tipo lateral y no erosión de tipo vertical. Lo típico, lo que normalmente sucede en todo este tipo de cauces, de paisajes, ¿no? De paisajes peneplanizados. Este es un valle interior que tiene aproximadamente unos 70 kilómetros de extensión. Esta crecida fue interesante porque, si bien, como decía, no generó desarrollo vertical en el cauce principal, sí se explayó y determinó una gran erosión vertical, lateral. Lo que estamos viendo acá es un complejo deportivo que originalmente estaba distante a unos 70 metros de lo que era el cauce al momento anterior de la gran crecida. Y en este caso una casa particular de un vecino del lugar que se vio afectada precisamente por el proceso regresivo de los laterales a consecuencia del volumen de agua. Se estima que acá hubo más de 400 metros cúbicos por segundo en esta crecida, ¿no? Este paisaje que estamos viendo acá corresponde a nuestro interior, corresponde a las particularidades morfoclimáticas que tiene la provincia de Catamarca. Borde occidental de las sierras de Ambato Manchao, acá. Gran desarrollo de abanicos o conos aluviales con ápices muy, muy profundos en la zona de descarga, con un marcado nick o control de línea de contacto entre la estructura y los depósitos aluvionales, y en el fondo, luego del área distal, las grandes planicies donde se desarrollan los vientos, de donde se aparece el famoso desierto de Cascajo, como estamos viendo acá en el primer plano de esta imagen. En este paisaje tenemos ubicación de poblaciones en las partes altas del ápice, donde originalmente se asentaron los pueblos originarios, y en la parte baja las poblaciones o las localidades mucho más modernas. En este tipo de morfología o paisaje hemos tenido un evento también que lamentar bastante interesante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la geografía física. Lo que estamos viendo en la imagen superior izquierda es un boulder, un edificio de más de 17 toneladas. Hay una persona acá que la hemos fotografiado dentro del contexto para mostrarla como escala. En la parte superior del boulder aún quedan restos de material aluvional que se conformó en una especie de mousse que en muchos de los casos estos boulders, por la densidad precisamente de ese tipo de carga, flotaron y se desplazaron sobre ella grandes distancias. Se trata de un campo de edificios, de un campo de grandes bloques rodados que se detuvieron en el lugar, obviamente en el momento en que la carga desapareció, la carga perdió su capacidad de fuerza. Esta fotografía es bastante interesante, no por el hecho de que la casa haya terminado como tenía que terminar, sino que nos muestra cómo el hombre está avanzando sobre áreas que no entiende como áreas de inundaciones y las considera áreas seguras. Si vemos un bosque que está indicando un tiempo muy largo, sin problemas de crecida, y obviamente la casa totalmente destruida. ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos nosotros estamos en la parte distal de un gran abanico, se caracteriza por una pendiente mucho más disminuida, obviamente, que en la zona apical. Entonces los ríos no desarrollan cauces verticales, sino o excavan su cauce por erosión vertical, sino que se explayan. Y al explayarse
van recuperando aquellos flujos o paleocauces que formaron parte de esas grandes inundaciones, de esos grandes movimientos de agua, generalmente con características históricas. Dentro de la población, las marcas de crecida fueron muy interesantes. El material saturado alcanzó prácticamente 2 metros de altura en algunos lugares, y en este caso en particular, a nosotros siempre nos interesa conversar y hablar con la gente del lugar porque es el mejor registro que uno puede tener para sus libretas de campo. Fíjense ustedes la caja de control de energía a la altura que está, prácticamente 10 centímetros del piso, cuando normalmente esto tiene aproximadamente 1,20 m de alto, 1,90 m de alto. O sea, la colada de barro lo que hizo fue precisamente inundar y dejar el depósito formando un nuevo nivel de suelo. Quiero destacar algo. Este evento catastrófico donde hay una sola víctima, una persona que que no podía moverse, que no tenía movilidad propia y estaba viviendo sola, que fue la única víctima que hubo, se produjo el 23 de enero a la misma hora que el evento del rodeo. Y son 2 localidades que están separadas por las sierras de Ambato Manchao, lo que nos trae posteriormente una pregunta interesante acerca de cuál había sido la característica de esta gran precipitación que debíamos de entender para comprender parte de ese proceso. Bueno, ¿cuáles han sido los objetivos de la actividad? Primero, determinar las causas del evento. Fundamental, avanzar sobre las consideraciones físicas y los aspectos que nosotros queríamos interesantes poder saber, y hablo en plural porque este trabajo ha sido encarado, estamos trabajando en esto hace 20 años, en la misma cuenca. Bueno, hemos venido trabajando y hemos venido como los rodados en el pull track, dando vueltas, tratando de golpear puertas, tratando de llamar la atención, y pocas veces se nos ha escuchado. Muchas de las soluciones que hoy se implementan están basadas en cosas que originalmente se habían propuesto, ¿no? Determinar las causas del evento para saber cómo enfrentarlo en el futuro y para entender el proceso, establecer la estabilidad o no de las laderas de cuenca, y esto fue un detalle muy interesante que nos sirvió después para desmistificar algunas cuestiones, analizar aspectos hidrológicos, hidrogeomorfológicos del cauce, el comportamiento del eje hidráulico, el caudal aproximado durante el evento, comprender las características del comportamiento de la crecida en el cono aluvial, o sea, donde está ubicada la villa y donde tenemos la afección a la población, establecer la dinámica, si la dinámica reactivó algunos sistemas de paleocauces que podían haber existido y que nosotros no podíamos visualizarlo. Determinar las causas del impacto en el área culturalizada era prácticamente lo más interesante, pero para ello antes teníamos que encontrar respuestas, a los temas que estábamos mostrando. Para entender esta cuestión, tenemos que tratar a la región en un contexto, en el contexto de la territorialidad provincial de Catamarca. Una provincia, y discúlpenme si estoy hablando muy rápido, pero es que quiero entregar todo este paquete que hemos confeccionado de la mejor manera para que todos pudieran entender este proceso y aquellos estudiantes, aquellos maestros, profesores, pudieran adquirir, si nos alcanza el tiempo, algún conocimiento interesante para poder entender estas cuestiones y ver la geografía de los fenómenos. La provincia de Catamarca es una provincia que quizás la única, posee un 70% de su territorialidad de una morfología montañosa. Solo vamos a encontrar grandes depresiones como esta que vemos acá, donde está situada la ciudad de Catamarca. Estos bolsones, a los que define así Walter Penck allá a principios del siglo pasado, en su viaje por la provincia de Catamarca, el bolsón del Campo del Arenal o Campo de los Pozuelos, donde he mostrado hace un momento el evento en el sur del departamento Santa María. Una morfología particular donde las depresiones generalmente están
abiertas y donde los bolsones prácticamente son cuencas cerradas que se caracterizan por tener un drenaje centrípeto, un drenaje interior que termina en, como dice la bibliografía francesa, en una barjana, que termina en una sepcra, que es un salar o una salina, como sucede en la región de la Puna. Compuesta por 4 grandes provincias geológicas tremendamente importantes, sierras pampeanas, todo esto corresponde a sierras pampeanas, sistema de Famatina, cordillera andina y la región de la Puna. ¿Por qué es interesante ver en este contexto? Porque las precipitaciones que provienen desde las masas húmedas que ingresan a Catamarca desde el sudoeste, imagínense ustedes que somos una de las provincias más interiores en la República Argentina, somos una de las provincias más secas, nos encontramos dentro de la diagonal árida de la República Argentina, nuestras precipitaciones y nuestra productividad interesante y poco asistida, llega, agrícola me estoy refiriendo, llega hasta este borde que se conocen como sierras de Ambato Manchao. Mientras que hacia el oeste comienza el preludio de los grandes desiertos hasta llegar a los bordes de la Puna, considerar algunos lugares como lugares hiperáridos donde hemos tenido hace un tiempo atrás una precipitación cada 15 años. En este contexto encontramos a este departamento que está ubicado en esta imagen media, el departamento Ambato. El 100% del departamento Ambato está construido políticamente sobre las sierras que corresponden a Ambato Manchao o sobre una porción de las sierras pampeanas noroccidentales en la provincia de Catamarca. Se caracteriza por poseer valles intermontanos de altura, como el Rodeo, como Las Juntas o como Humaya, y por qué no también al valle que corresponde al río homónimo, que es uno de los valles longitudinales más interesantes que tiene este departamento y que sigue los lineamientos de una falla. Y en este lugar que están viendo acá, en el extremo sur del departamento, sí nos aparece en la imagen que vemos en la parte inferior a la derecha, la villa del Rodeo, el río que causó, el cauce del río que causó el problema de 2014, y observen algo interesante, la gran cantidad de viviendas, como de alguna manera la trama urbana fue invadiendo a las áreas cercanas al cauce y a las áreas activas del río, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Hace unos días atrás, cuando veíamos con mis hijos precisamente y tratábamos de interpretar esta imagen, uno de ellos me indicaba la particularidad del crecimiento de esa trama urbana que manifiesta una espontaneidad total en cuanto a su trazado, que va a aparecer al final precisamente, que es la falta, al final de la exposición, que es la falta de una planificación organizada acerca del uso del suelo y de la organización espacial en el lugar. Bueno, ¿qué pasó o cuáles han sido los movimientos los acontecimientos más interesantes o más significativos previo al momento del evento? A las 14 horas, la temperatura en el Valle de Catamarca alcanza los 40 grados. Esta anomalía se registra ese día prácticamente en casi toda la provincia de Catamarca. A las 18 horas comienza a precipitar en las sierras de Ambato Manchao por sobre de los 5.000 metros y el piso es 4.330 metros, la cota más alta que tienen estas sierras. Eso explicaría más tarde por qué a partir del parteaguas nosotros tenemos 2 efectos interesantes en cuanto a esta dinámica. La precipitación se produce por encima precisamente del parteaguas de Ambato Manchao, entonces la divisoria actúa como tal. Entre las 16 y las 20 horas ingresan y acampan en el camping municipal aproximadamente unas 80 personas entre niños y personas mayores, ¿no? A las 23 horas de ese día se iniciaba un festival folclórico con la presencia de un cantante a nivel nacional,
Abel Pintos, que se estima que había 6.000 personas en condiciones de ingresar a ese evento. A las 21 horas se genera una intensa lluvia en el Valle del Rodeo. Entre las 22 y las 20, perdón, y 21:30 horas, un comedor, que ya lo vamos a ubicar, que se encuentra cercano al cauce, recibe un grupo de 120 personas. 120 personas expuestas a un módulo de entre 550 y 600 metros cúbicos por segundo. Ya vamos a ver la relación entre el espacio y el tiempo en el transcurso de la exposición. Y a las 22 horas se produce una crecida cuya magnitud no se encuentra en el registro de la memoria de los vecinos del lugar. Estas son palabras de gente a la cual posteriormente, personas mayores, por cierto, posiblemente las personas más viejas, entre comillas viejas, más ancianas del lugar. Para poder entender esto, nos vamos a ver esta imagen. Corresponde esta imagen a las características estructurales o de asimetría que poseen las sierras de Ambato. El flanco que se encuentra hacia el oeste, el occidental, se caracteriza por ser muy abrupto, mientras que la pendiente que nosotros encontramos hacia el borde oriental, mucho más extenso. Estamos hablando de cuerpos que tienen características asimétricas, cuerpos que existían antes del proceso ándico y que en el proceso ándico se reactivaron. Y al reactivarse estas sierras, obviamente el sistema de drenaje cambia, se reactiva, y la curva hiperbólica de esas antiguas sierras que se encontraban a la manera de protosierras antes del movimiento ándico, nuevamente comienzan a funcionar y a tener dinámica. De esta manera, encontramos sobre los 4.300 metros, que es la cota máxima, la divisoria o el parteaguas, que divide aguas hacia el oeste de las sierras y hacia el este de las sierras. Hacia el oeste de la sierra, obviamente, los ríos principales son mucho más cortos, a diferencia que los ríos que se encuentran a occidente son mucho más intensos, porque el flanco tiene una pendiente que es mucho menos acelerada, lo que hace que los ríos principales, obviamente, sean mucho más largos. Tenemos acá las distancias aproximadas. 17 kilómetros desde el parteaguas hacia la localidad de Siján y 22 kilómetros aproximadamente desde el parteaguas hacia la localidad del Rodeo. La cuenca se encuentra entre los 160 y los 180, 190 kilómetros cuadrados y está compuesta por una serie de ríos, de arroyitos, que van conformando la trama de la cuenca. Quiero hacer acá una aclaración. En una exposición que escuché hace un tiempo atrás, se manifestó de que existían procesos de desplazamientos dentro de la cuenca. Quiero aclarar eso. En ninguna parte de la cuenca, la hemos recorrido prácticamente a todo y tenemos las imágenes, aparte de las imágenes Google, tenemos imágenes de un vuelo realizado en helicóptero, no se observaron procesos gravitacionales que hayan obturado algunos de los cauces y que hayan sido los que aportaron a la primera etapa de crecida, que fue altamente densa con materiales finos y gruesos que formaron una especie de aluvión, pero no fue una corriente de barro, sino que tuvo una cantidad suficiente de agua, pero sí relativamente estuvo a un estado plástico, entre comillas, en la primera etapa de desplazamiento. ¿Por qué no se produjo tampoco ningún desplazamiento? Porque la parte superior de la cuenca
esta parte fue la parte impactada por la precipitación que se estableció por encima de los 4.300 metros, que fue algo que pudimos entender después de 4 o 5 meses de haber trabajado en el tema. Y, ¿qué sucede? El resto de la cuenca se mantiene de manera estable, las laderas especialmente que están compuestas, que soterran a la estructura por depósitos loésicos muy, muy potentes, no se saturan, y al no saturarse no aumentan su volumen, y al no aumentar su volumen, más que todo el loe, no existen procesos gravitacionales que hayan obturado algún cauce de esta cuenca. Por otro lado, quiero hacer una aclaración. También escuché de que el río principal corresponde a un río de tercer orden, de acuerdo al sistema de Plafer, de acuerdo al sistema del cual habla Strasler en el análisis de cuencas hidrográficas. No es así. Como en todos los ríos que corresponden a estos sistemas de Sierra Pampeana, son ríos principales de cuarto orden. El cuarto orden es el río que prácticamente se encarga de cargar con todo el sistema de aportes que tiene la cuenca y luego descargar la cuenca, ¿no? Bueno, acá tenemos otra parte de la investigación, que es mostrarles a ustedes esquemas de un modelo de cómo evoluciona el abanico del rodeo. El abanico del rodeo, como toda forma pedemontana, se caracteriza por tener un canal de descarga, un ápice controlado a la altura del canal de descarga, con un control en el NIC de la primera parte de la forma, y luego un área distal con una pendiente menor que la que inicialmente podemos encontrar acá. En el caso del depósito del rodeo, estamos discutiendo algo acerca de que si los depósitos originarios fueron varios de ellos hechos por un solo proceso de acumulación de materiales. ¿Por qué? Porque los perfiles indican la presencia de bordes a lo largo del cono que se van retrayendo hacia la zona del ápice. Esto indicaría que hubo una época de crecidas muy grandes, que no las conocemos, de las cuales no tenemos idea de su magnitud, que formaron depósitos a la manera de, le llamaba un colega que posiblemente esté presente, un colega de Israel, depósitos telescópicos. Y sobre esos depósitos tenemos depósitos modernos como los que estamos viendo acá. Estos depósitos modernos, sí, corresponden a las crisis, o mejor dicho, a los aportes de las precipitaciones actuales. Y en la actualidad, esta sería más o menos la forma, pero me interesa que tomen atención en esto. Encontramos un río o cauce principal que divide más o menos de manera simétrica a la forma, a este pseudo abanico, a este abanico. Y encontramos algo interesante que será necesario verlo acá para después poderlo ver en la imagen, un cauce de alivio o un paleocauce. Estos dos elementos, digamos, son las manifestaciones hidromorfológicas más interesantes que nosotros encontramos en este valle. Lo que vemos acá es precisamente parte del abanico y tres perfiles que se inician en la zona apical y que toman diferentes ángulos y bordes del depósito. Todos indican, ¿sí?, más o menos la misma pendiente, entre el 3 al 2,5%, una pendiente bastante interesante y más en parte, pero también uno de ellos, el perfil A, el más extenso quizás, nos determina la presencia de niveles de depósito. Este podría haber sido un depósito y este un segundo depósito sobreimpuesto al primero, lo que estaría dándonos idea esto de la disposición telescópica de depósitos sobre este paisaje, más los depósitos modernos. Todos culminan
en la depresión máxima ubicada en B, y los otros en los arroyos que conducen agua desde los bordes laterales hacia el cauce principal. Bueno, no teníamos, ni tenemos en la actualidad, pudimos contar con mucha información acerca de las precipitaciones. Esto corresponde a un periodo entre 1989 y 1991. Eso indica de la falta de criterio que tienen los organismos públicos, puesto de que manejar los registros de agua, los registros pluviométricos es fundamental, y a medida que pasa el tiempo el recurso agua está siendo más importante y no tenemos una temporalidad que nos indique y que nos pueda orientar mejor acerca de las características de las precipitaciones, que es a lo que nosotros nos interesa entender. Con una media de aproximadamente 550, dicen algunos especialistas, yo calculo entre 550 a 600 milímetros anuales, observamos que la mayoría de las precipitaciones en el primer periodo de esta línea se encuentran entre los 600 milímetros aproximadamente, luego algunas depresiones, y posteriormente hay una que alcanza los 1000 milímetros en el año 1999, donde se produce una crecida que alcanza aproximadamente los 300 metros cúbicos. Esto es un buen dato porque nos permite tener relación con los eventos que nosotros anteriormente habíamos estado trabajando y habíamos estado analizando. Otra parte interesante de nuestro trabajo fue que siempre nos iba, por cierto, asombrando, más allá de que nosotros trabajamos en esto, las manifestaciones de este evento, ¿no? Procesos de reactivación de cauces, o de paleocauces, perdón. Este paleocauce, que tiene más de 1 metro de profundidad por 2 metros aproximadamente de ancho y más en partes, aparece en la última crecida. Originalmente el paleocauce existió, pero vino alguien con mentalidad empresarial, niveló el terreno, creó una finca muy interesante en Nogales, y para evitar que esa finca se vea afectada por las crecidas, en el extremo que la finca colinda con el cauce del río Ambato, le construyó una defensa a la época de hormigón ciclópeo. En esta crecida, las rocas se fueron acumulando sobre esa muralla. Posteriormente saltaron la muralla en ese proceso de rodamiento físicamente muy entendible, de track pull, avanzaron sobre la finca, se establecieron sobre la finca bloques de casi media tonelada, y comenzaron en el segundo pico y tercer pico de erosión a excavar y a reactivar los paleocauces. Acá encontramos el primer paleocauce reactivado en una zona que todo el mundo pensaba que no podía existir este tipo de manifestación mecánica. Otra de las marcas de crecidas interesantes que nos llamó la atención y nos dio mucha información fue la que estamos viendo acá. Esta marca de crecida de 2,80 metros tiene dos lecturas. La primera, que el proceso de track pull fue muy bajo y no estuvo más allá de los 40 a 60 centímetros de altura aproximadamente. Y la parte superior manifiesta sí una masa de materiales altamente densa, sin presencia de rocas. O sea que mientras había un flujo que podemos llamar carga suspendida, en el fondo se manifestaba esa carga que nosotros conocemos como carga de fondo, que es la que provoca la erosión en los cauces. Hasta acá la teoría con la realidad coinciden perfectamente. En esta imagen que estamos viendo acá a la derecha del slide, nos muestra otro tipo de mecánica. Una mecánica donde los bloques no solamente están en la parte baja, sino están también en la parte media y alta.
que hubo un proceso de track pull que alcanzó aproximadamente los 2 metros, 2 metros 20. Acá tenemos parte del tamaño de los bloques. Vean la relación del tamaño de estos bloques con relación al primer ejemplo que nosotros teníamos acá. Esto es otro dato importante porque acá la mecánica fue realmente la de un molino de bola. Prácticamente los bloques han sido mucho más interesantes, logran destruir la parte exterior del árbol, del cormófito y dejarlo, entre comillas, golpeado. Y en esta imagen inferior, que está ya dentro de la cuenca, aguas arriba de los puntos anteriores, encontramos ambas situaciones. Marca de flujos densos y marca de tracción de rocas, de rodamiento de bloques. Y bueno, el título, cuando la naturaleza nos supera, nosotros nos superó. En el currículum vitae dice en la última parte algo que a mí me encanta. Me encanta pescar truchas. Me encanta, lo hacía antes y ahora lo hago con mis hijos, y es interesante porque no solamente hablamos de cómo pescar, a dónde están y qué se va a usar, sino también no escapa aquello, ¿viste tal rodado? ¿Viste cómo se movilizó, cómo se movilizaron los bloques en tal parte, o cómo evolucionó tal parte del río? Bueno, los mates después dan lugar para nosotros a estas interesantes conversaciones, y realmente esto nos superó. Ver un cauce al que nosotros asistimos normalmente por nuestros gustos y por nuestras ganas de estar en esta naturaleza hermosa, verlo como estaba acá nos causó mucha sorpresa y cada vez más interesantes incógnitas. En este cauce podemos ver 3 cosas interesantes o 4 cosas interesantes. Las construcciones de los bordes de defensas realizados en hormigón ciclópeo, con bases de casi 2 metros de ancho y un coronamiento de 80 centímetros en la parte más alta. El gran problema de esto es de que se construyen estos tipos de defensa estructurales, y en el momento que se produce la caída por erosión generalmente de las bases, estas partes se incluyen dentro del cauce y generalmente, por alguna razón, tienden a disponerse de manera transversal al curso. Lo único que generan es agrandar los bordes, deformar el cauce y crear turbulencias en el eje hidráulico, lo que termina siendo más caótico para la naturaleza del cauce mismo. Precisamente, en esta parte estábamos sacando la medida de perímetros húmedos mojados para poder más o menos definir las precipitaciones. Seguimos viendo la evolución del cauce, y muchas de las rocas que tenemos acá la vemos en esta última imagen en la calle principal del rodeo, donde vemos un ejército de tanques de guerra, les llamo yo, de boulders, de rodados, de bloques que superan las 2 a 4 toneladas aproximadamente. Estas rocas están ubicadas frente al comedor en el cual al momento de la crecida había 120 personas. Otra imagen de cómo queda el cauce principal totalmente cubierto, la ruta totalmente sepultada en el sector apical de este depósito. Las tareas de medición, y esto es algo extremadamente interesante por 2 razones o por 3 razones. Un bloque de más de 14 toneladas con eje A y B superior a 1,80 m, ubicado en una de las terrazas próximas al cauce. O sea, tenemos acá el cauce principal aproximadamente 2,50 m por debajo de la altura a la cual se encuentra este bloque, en la proximidad de uno de los sectores más afectados. Y acá hay algo interesante.
que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con nuestra naturaleza, que tiene que ver con nuestra cultura de hombres de montañas, de hombres de los valles, una imagen de un santo que colocó a alguna persona como un ruego para que al otro día esta tormenta no siga haciendo destrozos. Acá es particular porque se junta nuestra especialidad desde lo técnico, pero también está representado un sentimiento del cual yo soy partícipe y de una cosmovisión de la que somos partícipes muchos de quienes, o la mayoría de quienes vivimos acá. Por algo tenemos una imagen a quien la denominamos Virgen de los Valles o Virgen del Valle. Yendo más allá, encontramos esto. El cauce principal activado por esta crecida, cauces secundarios o más bien paleocauces también reactivados. ¿Y qué aparece a nuestra vista? La presencia de un paleocauce que al momento se encuentra totalmente, aunque el término no existe, lo voy a decir, no existe en el diccionario, antropizado. O sea, donde el hombre, sin entender estas cuestiones, vio de que en ese cauce no pasó nada durante 80, 90 años, comenzó con entenderlo como un paisaje posible para la urbanización, para tener su vivienda y su pileta, y bueno, todos los elementos que tiene una casa de fin de semana o una casa de verano. Pero lo más interesante, que lo que encontramos acá es una plaza que corresponde al municipio, en la cual hay una galería, en la cual hay un juego, una plaza de juego para niños, y al frente un edificio con un spa. Ubicados todos, como lo pueden ver, dentro de ese paleocauce. O sea que ni siquiera el Estado, y mucho menos la actividad privada, consideró que habían incorporado sus actividades dentro de un área activa. Este cauce, más tarde nosotros, por su capacidad, lo reconsideramos en nuestro estudio como un cauce de alivio que permitía, de alguna manera, disminuir los niveles de escurrimiento que teníamos, de arrollada, que teníamos en el cauce principal. En esta imagen vemos un sector que corresponde a playa de inundación de crecidas históricas, no normales, históricas, donde el hombre, obviamente, durante mucho tiempo no pasó nada. Bueno, voy a vender estos terrenos, bueno, voy a construir mi vivienda, y fíjense ustedes lo interesante que es la disposición de la vivienda en este sector, que se caracteriza por tener, por ser un área activa, incorporada a la trama urbana del lugar. En esta imagen, esta casa que vemos acá, es la que se encuentra en esta parte, esta casa que vemos acá es la que se encuentra en esta parte. Todo esto corresponde a una llanura de inundación, cuya reactivación apareció en el 2014, con una crecida que superó a todos los volúmenes, perdón, los caudales que históricamente habíamos tenido hasta este momento. La reactivación de esa área activa está marcada acá: río principal, depósitos de materiales aluvionales finos, y acá un clúster de bloques que alcanzó el comedor donde había esa cantidad de personas de la que nosotros habíamos hablado anteriormente. Providencia, suerte, milagro, ¿qué pasó? No sé. Pero si este clúster hubiese seguido avanzando sobre este edificio, posiblemente el desastre en pérdidas humanas hubiese sido peor. Y esto es una vista de este depósito, de este clúster de rodados, precisamente en este sector. Lo que vemos acá es la casa que está acá. O sea, la casa donde murió una persona y desapareció otra,
quedó prácticamente sepultado por este proceso de esta imagen es precisamente un poco más extendida. Nosotros veíamos recién esta parte, ahora estamos viendo el edificio donde el cual está la hostería que mencionaba hace un momento. Lo que tenemos acá es un perfil A' y en la parte inferior un esquema de ese perfil esquemático A' que nos muestra este sector que tenemos acá es el que está acá. Esto que está acá son los vehículos que aparecen en la vía correspondiente a la Ruta 4, que es una vía de mucha dinámica que nos lleva hacia los valles del norte. Este edificio que se idealizó acá corresponde a la hostería. Luego viene la playa, lo que queda de la playa de inundación correspondiente a estas crecidas extraordinarias, el cauce principal, que es nada más que esto, y luego un resalto de la topografía y el otro extremo de ese perfil. ¿Qué queremos indicar con esto? Que si el caudal de agua aumenta, va a tomar y va a reclamar, como dicen las personas mayores, su espacio, su territorio, y obviamente va a inundar este sector que nosotros tenemos acá, que es donde originalmente vimos los grandes bloques. Haciendo una reconstrucción de la crecida, por ejemplo, del año 1999, tenemos el camping municipal, caídas de defensa, los asadores totalmente destruidos. Esto, al parecer, los postes de luz, esto al parecer no fue un llamado de atención para nadie. ¿Por qué? Porque en el año 2010 nosotros vemos el mismo camping totalmente modificado, con estructuras modernas, con juegos para niños. ¿Y qué vemos en el 2014 después del evento? Todo este campo cubierto de bloques y lo que queda de las estructuras que vimos en esta fotografía acá. Y lo más lamentable, 2 días después, algunas personas vinieron a tratar de encontrar las pocas pertenencias que habían quedado dentro de ese camping municipal que fue creado por la idea de alguien que recompuso el lugar, lo rellenó, modificó el eje hidráulico, modificó el cauce, obviamente el cauce modificó el eje hidráulico, pero en algún momento en una crecida como esta nuevamente se reactivó. Otro antecedente histórico es este puente que estamos viendo acá, un puente de medio punto, 9,50 metros de alto por 7,50 metros de ancho. Jamás podría contener a una crecida o podría dar lugar con tranquilidad al paso de agua de un volumen tan grande. Tenemos acá, luego del evento, la rotura del puente, que para colmo se quedó en el lugar, modificando todo el escurrimiento aguas abajo, y acá una vista aérea casi oblicua, donde vemos el puente colapsado, aguas atrás, una especie de cauce más bien extendido, un cauce ancho, a diferencia de un cauce lineal con un escurrimiento o con un redireccionamiento del eje hidráulico en el sentido rectilíneo uniforme. Para poder entender esto, la foto que vemos acá es aguas arriba desde el puente en la crecida del año 99. El ancho, Julio, te interrumpo ¿sí? un segundo. ¿Sí? Estamos en 50 minutos y me habías pedido que te avisara, ¿sí? Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Tenemos acá las evidencias de las crecidas anteriores, de la crecida del año 2014, perdón, bloques, esta construcción que está ubicada prácticamente sobre un cuarto del cauce, lo que indica acerca de cómo piensa el hombre en cuanto a esto del res nullius o del res personal, la cosa personal o la cosa de nadie, y cómo tratar de adueñarse de espacios que realmente no le corresponden a él. Imágenes de lo que fue el desastre en el centro de la localidad,
Esto es algo para mí bastante interesante. Nunca pude pensar que un vehículo sufriera los mismos efectos de un rodado en ese proceso de rodamiento. Lo que estamos viendo acá es un Peugeot, uno de los modelos más chicos, y lo que vemos acá es la rueda del auto. O sea, el auto quedó prácticamente incorporado al paisaje de rocas del cauce. Una idealización del pico de crecida, que es lo que estimamos que pasó. El primer pico es un pico altamente denso, muy cercano al estado 2, al pico 2, donde se produce la mayor erosión, y el estadio 3, mucho más alejado del estadio 2, es un estadio en el cual nosotros ya no tenemos procesos de erosión vertical, sino que tenemos un proceso más bien de acumulación. El esquema de los cauces, un diámetro hidráulico para 300 metros cúbicos, a lo que estaba preparado el cauce, las abulsiones, cuando nosotros tenemos 600, 550, 600 metros cúbicos, acá están los 3 cauces perfectamente definidos. Un cauce en el cual tenemos abulsiones para los 600 metros cúbicos con la afección de los bordes laterales. Luego para 300 metros cúbicos, donde todavía ese volumen se puede contener, y un canal de descarga que podría haber descargado hasta 150 metros cúbicos. Si nosotros lográbamos descargar 150 metros cúbicos en el cauce de alivio, obviamente los niveles terminarían siendo mucho más bajos y menos destructivos en el cauce principal. La Villa del Rodeo, Río Ambato, Camping Municipal, Río Los Nogales, Comedor. Acá tenemos los cauces principales. Y acá tenemos las áreas reactivadas a partir de la última inundación. Casi todas las áreas, como ven en la sombra, están urbanizadas, ¿no? Consideraciones finales. Se comprobó la ausencia de procesos gravitacionales en laderas de la cuenca, o sea, nada que ver, no pasaba lo que decían los diarios. Se determinó que el evento constituyó una crecida de flujo líquido con ausencia dinámica de remoción en masa, al contrario de lo indicado por la prensa. Eso desmistificó muchas cuestiones. Se establece que el caudal aproximado es el que ya hemos hablado, y no concurrente o no correspondiente a recurrencias normales. Se comprobó que el eje hidráulico y el cauce fue modificado por el hombre. Se determinó que las áreas activas correspondientes a la playa de inundación y paleocauce se fueron incorporando al plan urbano. Se estableció la existencia de un cauce de alivio que había sido obstruido. Se constató que no existen normativas referentes al uso del suelo, la construcción de la vivienda, la edificación pública. Se pudo determinar que no hubo manifestaciones previas al evento, o sea, el primer pico de crecida que toma a la localidad de sorpresa. Y lo más terrible de todo y lo más duro para los catamarqueños es que el evento produce 11 víctimas fatales y un desaparecido de acuerdo a la información oficial. La noticia infausta nos muestra esto a nivel Catamarca, a nivel país, diferentes expresiones. Una cuestión que hasta la actualidad sigue pendiente en los estrados judiciales. Causas que aún se continúan tratando de determinar las responsabilidades por este terrible evento. Pero no nos interesa en la actualidad hacer nada que no fuera en memoria de las 12 personas que figuran en este live, desde niños hasta personas mayores. Hoy nuestro interés es tratar en memoria de ellos, hacer que el aporte que nosotros podemos realizar como equipo de trabajo, como integrantes de la Universidad Nacional de Catamarca, a la cual nos debemos, sirva precisamente en la memoria de estas personas para no seguir teniendo esto que llamamos desastres naturales. Muchísimas gracias a todos. Mi agradecimiento al equipo de trabajo que me acompaña en este desafío de tratar de hacer geografía física y colocarla esta parte de la geografía, una ciencia tan interesante, en el lugar que realmente merece estar. Muchísimas gracias, posiblemente al doctor Moshe Inbar de la Universidad de Haifa, que nos está escuchando, que posiblemente nos esté viendo. Muchísimas gracias a Marcelo Costello, mi hijo, a aquel chico
al cual Elsie y Julio le llamaba el preguntón, porque hacía preguntas de todo tipo, y era estudiante en ese momento de la universidad, Alejandro Costello, al señor Aldo Leiva, un miembro del equipo de trabajo en la universidad que me acompañó durante casi 20 años en este desafío de tratar de entender nuestro río, al señor Guillermo Costello, que es mi hijo más chico, que estudia geografía también, y que es el que se encargó de toda la producción geográfica en el momento del evento. Muchísimas gracias al licenciado Uriel Flores, que nos trajo un aporte interesantísimo, que fue el que determinó que las masas de aire habían precipitado por sobre de los 7.000 metros de altura. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar de este tema tan interesante para mí, y a todos aquellos que han tenido la atención de estar presente en esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Realmente imagino que todo el auditorio debe estar asombrado por el fenómeno que nos acaba de mostrar y de narrar. Por un lado, asombroso el fenómeno en sí mismo, cosa que no se conoce a nivel popular, sino que solamente dentro de lo que es el mundo del conocimiento, por ahí cierta parte de la población puede haber tomado contacto. Y bueno, inmensas felicitaciones porque bueno, ha sido un trabajo de geógrafo magnífico el que nos ha puesto en conocimiento realmente. Así que bueno, realmente inmensas felicitaciones por este gran trabajo que ha hecho de un geógrafo físico. Muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas gracias. Tus palabras son importantes para mí. Bueno, para nosotros también es, para todos, muy importante haber conocido más a fondo lo que pudimos ver en la salida a campo que hicimos en las Jornadas Nacionales de Geografía Física, sí. de las cuales usted fue anfitrión en el año 2016. Sí, se los recuerdo, sí. Así que bueno, esta presentación de hoy no hace más que profundizar en el análisis de lo que pudimos ver en esa ocasión.